Bueno, hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos a su programa, La Biblia, la Esperanza para México. Mi amigo, si nos acabas de sintonizar, no le cambies, escúchanos, tenemos una historia muy importante que compartir contigo en esta noche. Y hermanos, pues gracias nuevamente a todos los que nos escuchan ya fielmente cada viernes a las 9 de la noche. Esperamos que ese mensaje pueda ayudarles a tomar una decisión en esta noche. Nuestra lectura la vamos a tener en Lucas capítulo 16, versículo 19 hasta el versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mis amigos y hermanos, en esta noche quiero hablarles acerca de la historia más horripilante que usted puede haber escuchado. La historia de dos hombres que murieron. Una historia explicada por el Señor Jesucristo. Antes de entrar de lleno a este mensaje de esta noche, usted sabe que a través de los siglos los seres humanos se han preguntado en ciertos momentos de reflexión en su vida: ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? La pregunta de todos los siglos. La pregunta que se han hecho los seres humanos, no importando cultura, no importando la posición económica, hombre o mujer, no importando nacionalidad, en su debido tiempo cada persona se hace la pregunta: ¿qué hay después de la muerte? Y nadie a través de los siglos ha podido responder correctamente esta pregunta que el hombre se ha hecho a través de los años. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué pasa después de la muerte? Hay muchos mitos, hay muchas opiniones, muchas declaraciones acerca de lo que hay después de la muerte. Pero la única persona que nos ha dado la respuesta exacta que hay después de la muerte ha sido nuestro Señor Jesucristo. Cristo abre la ventana de la muerte con esta historia de Lázaro y el rico. Y quiero decirles, amigos que me escuchan en esta noche, hermanos que me escuchan en esta noche, personas que están en diferentes iglesias, religiones y denominaciones que en esta noche me están escuchando, esto no es una parábola. Esta es una historia verídica. En las parábolas no aparecen nombres personales como el nombre de Lázaro, el nombre de Abraham, el nombre de Moisés, e incluso se incluyen a los profetas. Es una historia verídica, una historia real que muchos hombres religiosos y muchas personas tratan de aquietar su conciencia, tratan de callar su conciencia diciendo que después de la muerte todo termina, y eso no es cierto. Cristo se encargó de abrir la ventana para que miremos qué hay después de la muerte con esta historia. La palabra de Dios nos habla de dos personajes que murieron y que fueron a diferentes lugares. Primero, vamos a ver uno de ellos, el hombre rico. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Se nos habla de un hombre que tenía dinero, de un hombre que tenía riquezas.
Este hombre vivió para el placer mundano, para la comodidad, para el lujo, para las fiestas, para el pecado. Pero este hombre rechazó la salvación. Él sabía de la existencia de Dios. Él sabía del mensaje de salvación. Sabía del Mesías venidero. Sabía que tenía que arrepentirse. Él llegó a conocer a un cristiano llamado Lázaro, pero rechazó la salvación que Dios le ofreció. En el versículo 22 y versículo 23 dice la palabra de Dios: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y después dice: y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre ahora, después de la muerte, estaba en el infierno, pidiendo misericordia, teniendo sed, estando atormentado en una llama eterna por toda la eternidad, para siempre, por haber rechazado al Señor Jesucristo. Déjeme decirle que hay quienes dicen que el infierno es la tumba, y esa es una gran mentira. Hay personas que tratan de calmar su conciencia, como dije, diciendo: no, pues el infierno es la tumba, en la muerte todo termina, no hay nada más después de la muerte. Déjeme decirle, es gente que quiere vivir en el placer del pecado y quiere calmar su conciencia con esa gran mentira que todo termina después de la muerte. La Biblia dice claramente en el versículo 22 acerca de la muerte de este hombre rico. Dice la Biblia: y murió también el rico y fue sepultado. No todo termina en la sepultura. No se terminó la historia ahí. Yo he hablado con personas que dicen: no, el infierno es la tumba, ahí todo termina. Y yo mismo le digo: cuando usted se muera, se va a ir entonces al infierno, y tutudean. Y no tiene una respuesta, porque saben que su respuesta no fue la respuesta verdadera. Porque la Biblia dice que este hombre rico murió, sí, y fue sepultado. Pero dice en el versículo 23 algo que hay religiones que no quieren tocar. El versículo 23 dice: y en el infierno, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, dice la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día? ¿Cuántas personas poderosas, famosas y ricas tienen la filosofía de que todo terminará un día en la muerte? Y esa es una gran mentira. Mi amigo que me escuchas en esta noche, si tú eres uno de ellos, estás equivocado. La palabra de Dios habla de dos lugares después de la muerte, que es el infierno y es el cielo. Pero cuánta gente, a pesar de que saben de la existencia de Dios, han escuchado el mensaje de salvación, han escuchado a alguien que les ha dicho que se arrepientan, han conocido a alguien que vive para Dios, siguen escogiendo el placer pecaminoso, siguen escogiendo el vicio, siguen escogiendo la trampa y la mentira y el robo y el crimen. Se deleitan en la maldad, pero un día morirán, aunque no quieran, y despertarán en las llamas del infierno, pidiendo una oportunidad, pidiendo misericordia, y estarán atormentados por toda la eternidad, porque escogieron el pecado, el placer, el vicio, la diversión, la fiesta, los bailes, y rechazaron a Dios. Y se recordarán un día su gran error de haber rechazado la salvación ofrecida por nuestro gran Dios, que nos ama y tiene tanta paciencia y misericordia de un mundo perdido que se niega a aceptar la verdad o entregarse al Señor Jesucristo. Vemos que este hombre murió, este hombre rico, y se fue directamente al infierno. Pero en esta historia se nos habla de un segundo hombre, un hombre llamado Lázaro. Dice la palabra de Dios que Lázaro también murió, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Antes de la resurrección de Cristo, antes de la muerte y resurrección de Cristo, cuando la gente moría,
iba al Seol. El Seol estaba dividido en dos partes, en el seno de Abraham y en el infierno. Un lugar de tormento, un lugar de llamas, un lugar de sed, un lugar de desesperación, un lugar de angustia. Había una gran cima entre el seno de Abraham y el infierno. Cuando Cristo muere y resucita, dice la Biblia que su alma fue el mismo infierno y llevó a todos aquellos creyentes del Antiguo Testamento a la gloria, y el Hades se ensanchó. El infierno se hizo aún todavía más grande, donde ahorita en esta noche hay millones de personas en ese lugar pidiendo también misericordia, pidiendo un poco de agua, estando atormentados día y noche en ese lugar para siempre y por toda la eternidad. Lázaro escogió la fe antes que el placer pecaminoso. Lázaro era un creyente en el Mesías venidero. Lázaro ciertamente estaba enfermo, tirado a las puertas de este rico, lleno de llagas que hasta los perros venían y lamían las llagas. Lázaro era un hombre pobre, tan pobre que quizás no fue sepultado, porque la Biblia dice que el rico murió, fue sepultado, y la Biblia no se nos habla que Lázaro fue sepultado, pero sí se nos dice que vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Tan pobre, tenía hambre, estaba a las puertas de este hombre rico, ansiando las migajas que caían de la mesa del rico. Pero a pesar de su enfermedad, a pesar del hambre, a pesar de su condición tan miserable de este hombre llamado Lázaro, a pesar de todo esto, Lázaro testificaba. Lázaro hablaba de la salvación a la gente que vivía en pecado, a la gente que vivía alejado de Dios, a la gente que vivía en el placer pecaminoso y mundano. Él no se calló, él les habló. Y ahorita se los voy a demostrar. Lázaro predicó el arrepentimiento. La necesidad de este mundo es arrepentirse y volverse a Dios. Déjeme decirle, el pecado no le va a dejar nada bueno. Ciertamente es deleitoso, pero usted tiene que pagar a corto y a largo plazo y por toda la eternidad si escoge usted el pecado, el placer mundano, en lugar de entregarse al Señor Jesucristo con todo su corazón. Lázaro predicó salvación. Lázaro predicó arrepentimiento. Mucha gente nos ha criticado a los cristianos. Cuando hemos ido anunciando el evangelio, compartimos el mensaje de salvación a personas. Hay gente que nos ha dicho, no es la forma correcta de hablarnos. No es la forma correcta, porque nos espantan, nos están tratando de alarmarnos, de atemorizarnos. Déjeme decirle, mi amigo, en esta noche que el Señor Jesucristo habló más del infierno que del mismo cielo. Yo creo que todos podríamos decir que es justo y que sería injusto si nuestras autoridades no nos advirtieran de la venida de un tsunami. Si las autoridades no nos advirtieran acerca de los terremotos, si no fuéramos advertidos acerca de huracanes y de volcanes. Yo creo, diríamos, eso es algo injusto, es algo cruel, que al darse cuenta las autoridades de que viene un tsunami, o viene un terremoto, viene un huracán, o va a hacer erupción un volcán, es injusto y es ingrato y es cruel que no nos adviertan y perezcamos. No hacen eso. Nos anuncian de huracanes, nos anuncian de terremotos, nos anuncian de volcanes para que no perezcamos. Es exactamente lo que el Señor Jesucristo está haciendo en el libro de Lucas y otros pasajes de la Biblia, advirtiendo a esta humanidad que ha tomado la dirección equivocada, que se ha entregado al placer, al pecado, al vicio, al alcohol, a las drogas, a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo, al adulterio, a la fornicación. Es una advertencia de Cristo que en realidad existe un infierno después de la muerte, llamas que atormentan, un lugar de oscuridad, un lugar terrible. Es una advertencia de Cristo porque Él ama a la humanidad, porque Él no quiere que la gente termine en el infierno. Escúchame bien en esta noche. Lázaro le predicó a este hombre rico y le decía que se arrepintiera. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque podemos verlo más adelante en la Biblia. Lázaro estaba a las puertas de este hombre rico. Es obvio que era un hombre que tenía su orgullo, tenía su propia filosofía, no quería cambiar su manera de vivir y
Pero ahí estaba un hombre, Lázaro, predicándole, testificándole, diciéndole: arrepiéntete, cambia tu manera de vivir, acércate a Dios. Todo lo que haces, tus fiestas, tu ropa de marca es vanidad. El poder económico, la influencia que tienes es vanidad. Arrepiéntete, porque vas a terminar un día en el infierno gritando desesperadamente: arrepiéntete. Y este hombre rico nunca se arrepintió. Ahora yo sé que alguien dirá: ¿dónde dice eso, predicador, en la Biblia? Vamos a ver por qué decimos esto. Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero también el rico. Y es interesante en el versículo 23 lo que dice la Biblia. Versículo 23. Y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este rico, al encontrarse en el infierno, mirando al seno de Abraham, entre una gran multitud de personas que habían creído en el Mesías venidero, entre toda esa gente alcanza a mirar a alguien que él conoció en vida y le dice por nombre: Lázaro. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este hombre conoció a un cristiano que, a pesar de su enfermedad, a pesar de su pobreza, a pesar de su prueba, a pesar de su hambre, a pesar de sus llagas, que venían los perros y lamían sus llagas, él conoció a un hombre que le predicó, que le testificó, que le habló del arrepentimiento, de la salvación. Ahora él lo reconoce, que está en el seno de Abraham. Pero no solamente eso podemos ver en esta historia. Lázaro le testificó. ¿Por qué decimos que Lázaro le testificó? Dice la palabra de Dios en el versículo 27 y 28 de esta historia. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora vemos a este rico diciéndole a Abraham: Abraham, manda a Lázaro a la casa de mi padre. Aún tengo 5 hermanos, para que Lázaro les testifique, para que les hable de la palabra de Dios, para que les hable acerca del arrepentimiento. Yo no quiero que mis hermanos vengan a este lugar de tormento, no quiero que sufran el infierno. Mire, este rico sabía acerca de que los cristianos testificamos, que predicamos el evangelio. ¿Cómo se dio cuenta? Porque tenía un cristiano a las puertas de su casa: Lázaro. Lázaro le había testificado. Lázaro le había hablado. Él sabía acerca de la importancia de testificar. Ahora él deseaba, ahora él se encuentra, está consciente de que ahora él ya no tiene ninguna esperanza. Ahora solamente quedó en la mente el recuerdo de sus fiestas, de sus amigos, de sus banquetes, de su poder económico, de su influencia. Ahora solamente quedó en la mente y se da cuenta que todo eso fue una vanidad, que cometió el más grande error de su vida, de rechazar la salvación de Cristo. Ahora está atormentado en el infierno, y ahora lo que quiere es que sus hermanos no vayan con él a ese mismo lugar de sufrimiento, y de sufrimiento eterno, que se llama el infierno. Porque tengo 5 hermanos, dijo este rico, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, déjeme decirle que este hombre sabía que tenía que arrepentirse. Lázaro le predicó. Lázaro le testificó acerca del arrepentimiento. ¿Por qué podemos decir esto en esta historia? Porque mira el versículo 29 al versículo 31. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 26. Dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, que es la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mira, ahora vemos al rico en el versículo número 30 diciendo, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, dice, se arrepentirán. Ahora este hombre rico sabe de lo mal que él se comportó. Ahora sabe de la necesidad de que tenía que arrepentirse, y sabe de la necesidad de que sus hermanos tenían que escuchar acerca de la necesidad de arrepentirse también de sus pecados. Es interesante, mi amigo, mi hermano, que me escuchan esta noche, cómo Cristo nos da esta historia para enseñarnos lo que hay después de la muerte. Es interesante cómo Cristo nos habla de un hombre rico y de un hombre muy pobre. ¿Cuánta gente pobre hay hoy en día necesitada? Cada vez es más la pobreza. Pero déjeme decirle, mi amigo, eso no es por toda la eternidad si te entregas a Cristo. Un día podemos estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad sin esa enfermedad, sin esa necesidad, sin ese quebranto de corazón, porque es una promesa de Dios. Entrégate a Cristo en esta noche, mi amigo. Pero déjeme decirle, no es imposible que un rico se salve. Dios ama a los ricos al igual que a los pobres. Dios está interesado en todo el mundo, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está incluyendo a todos los ricos y a todos los pobres del mundo. Pero qué triste que muchos ricos han preferido escuchar o creer una filosofía falsa de que todo termina en la muerte, o de una encarnación, o de otros mitos. Porque la verdad que muchos ricos lo que no quieren es arrepentirse de la vida que están llevando, porque la sociedad sabemos que la mayoría de los ricos han hecho su riqueza a través de mentiras, de sobornos, de engaños, de trampas. Pero un día, quieran o no, los años van a venir, la enfermedad, la muerte los visitará, aunque pudieran vivir 100 años, pero después de la muerte los esperan las llamas del infierno, el dolor, la angustia, la sed, la desesperación. Porque Dios lo dice en su palabra. Pero tú tienes la oportunidad, mi amigo, si tienes dinero y vives como te pega la gana, hundido en el pecado, tú tienes la oportunidad de arrepentirte y de estar un día con Cristo y de no ir al infierno. Este rico lo rechazó, no lo rechaces tú. Entrégate a Cristo. Ahora, para algunos que me escuchan en esta noche, que de alguna manera han vivido dudando de este lugar que se llama el infierno, mire, allá en Marcos 9:43, lo que dice la Biblia, hablando otra vez el Señor Jesucristo, Marcos 9:43, dice la palabra de Dios: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Son palabras del Señor Jesucristo. Hace años en el Canal 7 salió la historia de unos científicos rusos que metieron un micrófono a una gran profundidad del centro de la Tierra. Dicen que grabaron los quejidos, los alaridos, el llanto, el clamor desesperante de mucha gente en el centro de la Tierra, que estaban atormentados. Ahora, yo no sé si sea cierto, pero lo que sí es cierto es lo que Cristo ha dicho en esta historia acerca de la existencia del infierno en el centro de la tierra.
Ahora, déjeme decirle, para aquellos que dicen, no, una persona que muere es sepultado y no existe el alma, no hay alma que sale del cuerpo. Mire, allá en Hechos capítulo 2, versículo 25 hasta el versículo 31, el primer discurso del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios, porque David dice de él, hablando de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, que es el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Y ponga atención a esto: que su alma no fue dejada en el infierno, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hay una gran separación del cuerpo y del alma. Dice que el alma de Cristo no fue dejada en el infierno, ni su cuerpo sufrió corrupción. Y este Jesús resucitó, y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice la palabra de nuestro Dios. Cristo Jesús vino a este mundo, y la Escritura dice que Cristo murió en la cruz de Calvario, derramó la preciosa sangre en ese lugar por nosotros, hombres pecadores. Él cargó en su cuerpo nuestros pecados, y su cuerpo sufrió por nosotros. Pero la Biblia dice en el libro de los Hechos: su alma descendió al infierno. Cristo, el alma de Cristo, probó el infierno por nosotros. Y es el mismo Señor Jesucristo que nos da esta historia de estos dos hombres que murieron, y uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al mismo infierno, y hasta el día de hoy este hombre está en el infierno siendo atormentado. Probablemente haya gente que me está escuchando y aún todavía siga con su corazón endurecido diciendo: yo no creo eso. Es para espantarnos y para alarmarnos nada más. No es un asunto mío, ni de mi iglesia. Es algo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo les pregunto en esta noche, mis amigos que me escuchan, si fuera cierto esta filosofía que trata, que la gente la abraza para calmar su conciencia de toda una vida torcida, de pensar que mueren y todo terminó y no hay ningún juicio de lo que han hecho. Si esto fuera cierto, que todo termina en la tumba, pregunto yo en esta noche, ¿por qué entonces miedo a la muerte? ¿Por qué los grandes y poderosos tienen miedo a la muerte? ¿Por qué los adinerados tienen miedo a la muerte? ¿Por qué traen escoltas? ¿Por qué ponen demasiada seguridad en sus casas? ¿Por qué tienen miedo a la enfermedad? ¿Por qué la gente no se quiere morir? ¿Por qué a la gente le aterra escuchar acerca de la muerte? ¿Por qué la gente tiembla y se deprime cuando el médico le dice es una enfermedad incurable? ¿Por qué el ser humano entonces tiene miedo a la muerte si todo termina en la tumba? ¿Se acaban penas? ¿Se acaban deudas? ¿Se acaban problemas? ¿Se acaban enfermedades? Como ahora estamos viviendo en este mundo con tanta enfermedad, tanta violencia, tantos problemas, mire, sería una solución agradable, porque ya no hay nada que nos agobie,
No hay nada que nos preocupe. Entonces, ¿de dónde surge el temor? Porque en lo profundo de su corazón y en su conciencia hay una vocecita que le dice: no te engañes. No te engañes con esos cuentos chinos y filosofías huecas y falsas que te enseñan que puedes vivir como un triste demonio, pecando a diestra y a siniestra, haciendo injusticias, matando, robando, engañando, y puedes vivir con todos los lujos y todos los placeres y ser sepultado con honores y todo terminó. No te engañes, mi amigo. Si no te arrepientes y recibes a Cristo, vas derechito al mismo infierno. ¿Por qué dice eso, predicador? Porque es lo que dice la Biblia. Ay, es que eso se oye tan duro. La medicina no nos gusta, pero nos ayuda. Este mensaje tal vez no te guste, pero va a ayudar a tu alma para que no termine en el infierno. Claro, si te arrepientes y crees en Cristo. Ahora yo te pregunto en esta noche, mi amigo. Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Si tú no quieres terminar en el infierno, hay cinco cosas que necesitas escuchar cuidadosamente y tomar una decisión. La primera dice la Biblia en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y todos somos merecedores del infierno. Reconoce que eres pecador. La segunda cosa dice la Biblia allá en Apocalipsis 21:8. Dice la palabra de Dios: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Merecemos un castigo por ser pecadores. Pero la tercera cosa, mire, mi amigo, la misericordia de Dios. Dios no es cruel. Dios nos ama. Dios es paciente. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser tan pecadores y candidatos al infierno, Cristo murió por nosotros para salvarnos, para darnos la vida eterna, que es la cuarta cosa, dice la Biblia. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación, el perdón, la vida eterna es un regalo que pagó Cristo en la cruz, y su alma sufrió el infierno también para darnos a nosotros la vida eterna. Mi amigo, si tú quieres recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna como un regalo, lo último que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú hoy te arrepientes y crees y recibes a Cristo, la Biblia dice, no yo, serás salvo. Haz esta oración, mi amigo. No dejes pasar un día más porque no sabes qué nos espera mañana. Haz esta oración para que no vayas al infierno y vayas al cielo. Di así conmigo: Dios mío, en esta noche me arrepiento de mis pecados. Le pido que venga a mi corazón y lléveme al cielo cuando muera. Y le doy gracias por haber muerto para salvarme y darme la vida eterna. Gracias porque sé que en esta noche me ha escuchado y me ha perdonado y me ha dado la seguridad del perdón de mis pecados y la promesa de que yo estaré por toda la eternidad en el cielo con usted. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos.